Bienvenidos a Realidades Mutantes. Este es un podcast del programa Prensa Escuela del Colombiano en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y la de San Buenaventura, en el que el periodismo, la literatura y la música encuentran un espacio para reflexionar sobre temas de actualidad. Hola, un saludo muy especial a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en Realidades Mutantes. Y sí, que han mutado estas realidades por estos días y la verdad es que nos han dado mucho que pensar. Por hoy nos vamos a concentrar en lo que significa pues este anuncio del Gobierno Nacional de una reapertura de muchas actividades y servicios y bueno, una reapertura que se hace con la clara solicitud pues de seguir conservando todos los protocolos de bioseguridad y la distancia. Hola Clara, hola a todos nuestros oyentes. Y realmente no nos vamos a concentrar tanto en hablar de la reapertura como en hacer un repaso sobre lo que nos ha pasado como individuos y como sociedad a partir de lo que ha sucedido con el COVID-19. Y vamos a hablar de las realidades que vivimos como sujetos, de cómo sociedad también hemos afrontado diferentes situaciones que van más allá del virus y que son una lectura general de lo que está pasando con nuestros tiempos. Por eso, uno de los hilos conductores de esta conversación serán los planteamientos de un filósofo de nombre impronunciable. Es el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, quien está radicado en Alemania, es profesor de la Universidad de Berlín y una de sus publicaciones más recientes es La Sociedad del Cansancio. Pero en esta oportunidad vamos a hablar específicamente de un artículo publicado por El País llamado Teletrabajo, Zoom y Depresión. También les contamos pues que nos animó a hablar de este tema, una entrevista que se publicó en El Colombiano en días pasados y que ya habíamos referenciado en nuestro capítulo sobre la soledad con Juan David López. Juan David es nuestro invitado de hoy, es psicólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es magíster en investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia y Juan David trabaja actualmente como psicólogo en el área de desarrollo estudiantil de AFIT y también como profesor de cátedra en la Facultad de Psicología de la Bolivariana. También pues hace consulta particular como psicoanalista, así que como ven, tiene todo el conocimiento y la experiencia para poder compartir con nosotros sobre este tema, sobre estas transformaciones que han sufrido nuestras relaciones con los demás a causa justamente de estas restricciones de la pandemia. Así que este va a ser un espacio para recapitular. Bienvenido, Juan David. Bueno, muchísimas gracias Clara y Caro. Realmente me parece un espacio pues muy importante y pertinente para todos los movimientos que hemos visto año y un poquito más, en donde ciertamente pues no podríamos decir que ha sido un año que tenga como las mismas características en cada uno de sus momentos. Entonces, bueno, esperemos que esta conversación salgan algunas ideas que nos analizar todo este contexto de una forma distinta, novedosa y también sobre todo me interesa a partir de estos planteamientos de Byung-Chul Han, también pensarlos a la luz de lo que el psicoanálisis nos puede ofrecer como lectura del contexto actual. Con esto que plantea, queremos empezar la conversación a partir de unas preguntas y unas frases que hace el profesor Han, quien plantea que los virus son los espejos de la sociedad y que muchas veces esos virus también agudizan las crisis que ya traen las sociedades. Entonces, la pregunta para ti, Juan, para que comencemos esta conversación, es ¿qué reflejo de nosotros se ha mostrado en ese espejo que ha sido el COVID-19? En principio creo que quienes puedan estar interesados en toda estos análisis que se han hecho desde hace un año, más o menos en abril o mayo del 2020, fue publicado un texto que se llama Sopa de Wuhan, en el cual pues muchos filósofos se dedicaron a pensar qué era lo que esto estaba generando, ¿cierto? No solamente como a nivel de la salud pública, sino sobre todo condición humana, en las relaciones interpersonales, en la relación consigo mismo y sobre todo cómo de alguna manera esto se terminaba articulando a lógicas discursivas que de alguna forma estaban ahí en la base, quizás invisibles para muchos, pero que de alguna forma lo que se termina reflejando en ese espejo que es el virus,
es como de alguna manera, por lo menos esa es mi lectura, empieza a ver, digamos, la emergencia de una alteridad con la que antes no contábamos o no queríamos contar. Justamente Byung-Chul Han tiene un texto que se llama La agonía del Eros, y ahí hay unas frases que son muy interesantes, unas breves fórmulas que tienen una potencia increíble para poder pensar los fenómenos actuales. Dice que nosotros vivimos en el infierno de lo igual. Y el infierno de lo igual consiste en que ciertamente no hay cabida para la alteridad, es decir, no hay cabida para el otro, no hay una forma de alcanzar la subjetividad del otro, porque él lo que dice es que a partir del modelo capitalista, el otro no es un otro como tal, sino más bien un objeto con el que yo nutro mi narcisismo. Entonces, en el COVID, pues en toda esta situación lo que nos aparece es un otro que nos va dando una línea de tiene algo que me puede enfermar, tiene algo que me puede hacer un daño, o tal vez también desde la otra perspectiva, yo termino siendo ese otro que puede hacer daño a la persona con la que entro en contacto. Entonces, si ya veíamos, digamos, una sociedad fragmentada por esas relaciones en donde estaba soportado básicamente en el narcisismo, lo que vemos ahora es que también se empieza a ver el otro como una fuente posible de un daño. Entonces, creo que lo que nos permite ver este virus es justamente el lugar que el otro tiene en el mundo. Y cómo en este contexto, si por un lado en algún momento queríamos rechazarlo, acá de alguna forma se nos presenta el otro como tal, pero termina siendo ahí radicalmente rechazado y por eso la tendencia constante también como a ese aislamiento, como uno de los fenómenos que yo creo que ahorita podemos hablar de otras cosas que se han ido presentando. Sí, Juan, ahí incluso ahorita nos vamos a detener un poquito en eso del miedo y de la desconfianza, pero me quedo ahora con la palabra narcisismo. Justamente el profesor Han trae a colación como uno de los espejos más literales y permanentes que tenemos en estos tiempos, el de las videollamadas o las videoconferencias. Y él plantea que el estar todo el tiempo en una videoconferencia, en una videollamada, nos convierte en lo que él llama los videozombies, que es justamente esa palabra que nos pareció tan fuerte y que le da título a este episodio. ¿Qué ha significado para nosotros como personas tener que mirarnos todo el tiempo en una pantalla, no en la mirada del otro? ¿Eso ha hecho que se potencie el narcisismo o que por el contrario también haya como más inseguridades? Bueno, creo que desde el psicoanálisis no se podría plantear una generalidad sobre el efecto que esto pueda haber llegado a tener para todos los sujetos implicados. Ahí me gustaría contarles desde la experiencia de atención psicológica virtual, eso que ha implicado para algunos. Por ejemplo, hay muchos que prefieren no encender la cámara y eso tiene, digamos, una repercusión pues muy importante porque de alguna forma ni siquiera tenemos ya la referencia de la imagen corporal del otro, nos queda solamente su voz, es decir, eh, que el cuerpo marca su ausencia no solamente desde lo real que implica, sino también inclusive desde la imagen. Entonces es interesante como ver todos esos fenómenos porque hay unas personas que, por ejemplo, no soportan el hecho de que solo quede la referencia de la voz. Hay otros que antes no soportan el verse reflejados en esa imagen, en la videoconferencia, y hay otros pues que evidentemente también nutren su narcisismo, que para quienes no estén al tanto de ese concepto, es un concepto que acuñó Freud en sus obras, tratando de rescatar como un concepto fundamental del psicoanálisis, pues digamos la importancia que el mismo sujeto se confiere a sí mismo, retomando pues el mito griego de este joven que era muy hermoso y que de alguna manera
por estar viéndose continuamente en el reflejo de un lago, según algunas versiones termina ahogándose, que sabemos pues que en este contexto nosotros no nos miramos en el reflejo del agua, sino constantemente en el reflejo de la pantalla. Entonces la pantalla nos devuelve constantemente esa imagen nuestra y por supuesto hay algo que en psicología, no en psicoanálisis, se llama deseabilidad social, que es como la intención de tener un valor por parte del otro, que el otro lo valore a uno y hacer las cosas necesarias para poder sentir esa valoración, porque algo de esa valoración también termina repercutiendo en la consolidación de la identidad de cada uno. Entonces, digamos que el estarse mirando todo el tiempo no aplica para todos, porque hay muchos sujetos que inclusive rechazan esa imagen constante de sí mismos. Y como lo decía Clara en una conversación que tuvimos, esa comunicación se vuelve como geométrica, es decir, somos círculos, nuestras imágenes están en un círculo, que están entre cuadrados, casi sin cabeza, sin mirada, sin gestos para apoyar lo que estamos diciendo, para dar pistas sobre lo que estamos sintiendo, de nuestras emociones, y eso se vuelve también muy agotador. ¿Por qué crees tú que también eso cansa? Porque nos agota que falte la mirada del otro o que falte esos otros sentidos que no sean solo el de estar ahí en esa pantalla, sino que necesitamos como otro despliegue del cuerpo, porque nos agota todo esto. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver también pues con los antecedentes con los que contamos, en donde tal vez sin darnos cuenta pues nosotros poníamos en juego el cuerpo y todo su despliegue en muchísimas actividades que tal vez por el hecho de no haber tenido nunca el contraste de no poder desplegarlo de esa forma, pues empezamos justamente a valorar eso que antes dábamos por sentado, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención cómo esos pequeños rituales del café antes o después de una clase, del encuentro fortuito en la calle con alguien que hace rato no veías y de un momento a otro te quedas conversando media hora, una hora o a veces hasta más, la posibilidad de conocer nuevos lugares, de crear nuevos vínculos, que es una de las cosas que más aparece como en el discurso de los sujetos, que es yo no puedo agrandar en este momento como mis círculos sociales y yo ya no quiero estar con las mismas personas, quiero conocer gente nueva, pero ahí vuelve a aparecer como la dimensión de ese otro peligroso que de alguna manera me puede poner en riesgo ya no solamente pues mi seguridad, sino inclusive mi vida, mi salud o la de mis personas cercanas y queridas. Entonces yo creo que eso resulta agotador ciertamente, pues porque pues por un lado tuvimos que vertir todas estas otras actividades y tratar de acomodarlas en el mundo de la virtualidad, pero ciertamente nos hace falta esa dimensión corporal, esa dimensión de la mirada, de la sonrisa, del gesto. Y otra cosa que en ese punto me parece muy relevante es pues como las tensiones, y yo creo que ahorita podemos hablar un poco más de eso, las tensiones que implica todo esto en un momento de reapertura. Uy, Juan, esto son demasiadas preguntas que se van encadenando y es un tema tras otro, un tema tras otro. Y me devuelvo a este que ya habías descrito en esta pregunta y en la anterior, y es el de la desconfianza. Realmente, o el de la confianza. Bueno, ¿qué consecuencia ha tenido para esta confianza colectiva el hecho de que el otro, como dices tú, se ha convertido como en un peligro, en un potencial portador del virus y que desde todos los discursos se nos dice, y es claro, y entendemos por qué hay que mantener la distancia? Entonces uno siente como que ya no es tanto el abrigo de la confianza, sino que la desconfianza y el miedo nos están persiguiendo. ¿Qué hacemos con eso? En un momento en el que también el llamado es, hay que volver a la vida normal, entre comillas. Desde el psicoanálisis podríamos ver
También algo que puede ser ciertamente un indicador del concepto de pulsión de muerte, que es, digamos, ese empuje autodestructivo o destructivo que también hace parte de nuestra configuración humana o de nuestra constitución subjetiva, y que fue, digamos, uno de los conceptos más complicados en la obra de Freud, porque no solamente era, digamos, la pulsión sexual que de alguna manera terminaba ligándose con actividades que propendían incluso por la vida y por el encuentro y por la posibilidad de hacer lazo social, sino también esa otra pulsión que tiende a la disolución del lazo social, que tiende inclusive a la destrucción del propio sujeto. Y por eso uno también ha podido ver en este contexto cómo hay personas que ciertamente no ponen ningún límite ante ese empuje pulsional. Y vemos entonces las grandes fiestas, vemos que personas que saben que están contagiadas no lo dicen y entonces también entran en contacto con otros poniéndolos en riesgo. Entonces, claro, nos va apareciendo también la dimensión ética en la relación con el virus, y la ética siempre será singular. Es decir, cada sujeto también tendrá que ver cómo hace con su propio goce, con su propia pulsión de muerte, y con la posibilidad que tiene de contagiarse y de contagiar al otro. Entonces creo que acá la desconfianza, si la vamos a pensar, me parece muy pertinente plantearla por las dos vías: la desconfianza ante el otro y la desconfianza ante sí mismo, ¿cierto? Porque no solamente el otro termina siendo el portador, sino hay que ver uno qué hace con la posibilidad de ser uno el portador. Quisiera aquí hacer una recomendación que es parte de lo que hacemos en Realidades Mutantes, y es escuchar la canción Ritualitos de Marta Gómez, que habla un poco también de eso que Juan mencionaba al principio, como de esa desaparición de los rituales. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán, y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y Juan, como para ir cerrando, y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Por la supervivencia, es decir, por no contagiarnos, por la salud, tomamos decisiones, por ejemplo, al contrario, en vez de ir a la fiesta, pues de no ir, ¿cierto? Y también como teniendo en cuenta que en ese sentido se pierden otros asuntos que no es de la salud, pero sí tal vez de la calidad de vida, y se han sacrificado otros aspectos que hacen de la vida algo más que solo existir. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es difícil porque es todo un cálculo el que hay que hacer ahí. ¿Dónde está la vida? ¿Cierto? Si en el goce desaforado que nos puede llevar también a tener, digamos, una exposición alta y peligrosa al virus, que es muy de la lógica contemporánea, gocemos ya todo lo posible porque nos vamos a morir. O si dentro de la lógica del autocuidado también está la posibilidad de saber postergar ciertas actividades en función de preservar la vida. Entonces, ahí está como el gran dilema que yo percibo y que ha sido pues el dilema por el que yo creo que todos hemos pasado, porque en algún momento tendremos que decidir si efectivamente le damos prioridad a la inmediatez de ese encuentro que queremos tener,
o si efectivamente somos también capaces de postergar un poco esa satisfacción. Ahora, hay un texto que les recomiendo muchísimo a todas las personas que nos están escuchando, que se llama Nuestra actitud hacia la muerte. Es un texto de Freud, uno de los más bellos que yo he leído. En ese texto lo que Freud dice es que también tenemos que estar atentos de, por el temor a morir, dejar de vivir. Entonces, ahí es donde ciertamente, pues él no escribió eso con el contexto del COVID, lo escribió en el contexto de una guerra en donde ciertamente, pues lo que le interesaba era analizar cómo el ser humano se relacionaba con su condición mortal y cómo muchas veces que aparecía, digamos, ese temor a la muerte, lo que teníamos entonces es que las personas pretendían entonces, para poder preservar la vida, dejar de vivirla. Entonces, es en ese sentido en donde yo creo que esto no se puede resolver desde una perspectiva generalizada, en tanto que esto toca a la ética de cada uno. Y es ahí donde cada uno tendrá que hacerse esas preguntas de acuerdo con la situación puntual por la que está viviendo, que la finca, que la discoteca, que el avión, que el bus, que cuáles actividades sí, cuáles no, cuáles pueden ser las consecuencias, qué medidas se pueden tomar para poder hacerlo de una manera más tranquila, pero es cierto que de todas maneras nuestra condición mortal está ahí. Por eso, una forma que lo dice muy bonita un autor que se llama Luis Iscovich es que de alguna forma podríamos pensar que el psicoanálisis nos lleva a plantearnos qué relación queremos crear con la muerte para poder dejar de pensarla y así poder pensar en cómo queremos vivir. Uy, Juan, qué maravilla. Creo que le haces honor a todo lo que nosotros queremos hacer desde Realidades Mutantes, que es siempre dejar preguntas y que cada quien resuelva esos dilemas a su manera. Justamente este que se nos presenta ahora es un gran dilema. Nos abren la puerta para muchas actividades, pero dependerá de cada quien, de esa ética personal que tú mencionas, salir por esa puerta y tratar de retomar nuestra vida con otros en ese afuera, pero dependerá también de la ética, del compromiso de cada uno y de los riesgos que cada uno pues pueda asumir. Sé que ya nos hiciste una gran recomendación con este texto de Freud, pero no sé si tengas alguna otra recomendación desde la música o desde el cine, algo que puedas compartir a partir de esas manifestaciones del arte. Tal vez un artículo también publicado, pero fue publicado por la BBC, de una autora que se llama Eva Illouz, y Lu se escribe ILLOUZ, y ella hizo toda una investigación muy interesante, pues toda su obra ha girado en torno al amor, y publicó algo acerca de cómo todo este virus ha cambiado la intimidad, ¿cierto? ¿Qué incidencia ha tenido el confinamiento en las dinámicas de parejas? Y me resulta muy llamativo, y quería nombrarlo ahorita en otra pregunta, como ella decía en ese artículo, que lo pueden encontrar así con esa referencia en internet, como ella ahí decía, por ejemplo, que era tan insoportable para muchas personas el hecho de no ser vistas, de haber anulado completamente su vida social, que se vestían con sus mejores prendas para estar en la casa o para sacar la basura, para tener así sea mínimamente la oportunidad de consolidar algo de esa identidad que se consolidaba, que es una ficción, pero una ficción con la que justamente pues nos vemos confrontados a qué sería entonces la vida sin muchas de las ficciones que nosotros hemos creado. Tal vez esto sea una buena oportunidad para decir cuáles de ellas son efectivamente prescindibles y cuáles quizás. Bueno, otra gran pregunta para terminar.
Muchas gracias, Juan David. Juan, muchas gracias por haber hecho parte de Realidades Mutantes y esperamos tenerte en otro episodio. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. La próxima semana encontrarán otro tema de actualidad para discutir. Los invitamos a seguir pensando en la realidad de una manera que trasciende la noticia del día a día, a través de la música y la literatura que son atemporales.